Situado al suroeste del estado Carabobo, en la localidad de Tocuyito, del municipio Libertador, se encuentra el Campo de Carabobo. Decretado en 1961 como Patrimonio y Monumento Histórico Nacional, resguarda la historia de un pueblo heroico que, dirigido por Simón Bolívar, derrotó el 24 de junio de 1821 las fuerzas españolas y selló la independencia de Venezuela. El gobierno bolivariano trabaja conjuntamente con las comunidades organizadas de la Poligonal Histórica del Estado para rescatar la identidad del pueblo venezolano y convertir el Campo de Carabobo en un destino turístico permanente que recree la gloriosa batalla y el fervor patrio que vivieron nuestros próceres independentistas. Con la venia y la participación decidida y oportuna del Ministerio de Turismo, se ha conducido una cantidad de actividades, de organización, de planificación para potenciar el turismo histórico dentro del sitio Patrimonio Histórico. De tal manera que se han venido capacitando guías turísticos, se han venido conduciendo campañas de sensibilización para atender al turista, se han venido adelantando y conformando proyectos con las comunidades. Hay una gran articulación de las comunidades, del Poder Popular, del Ministerio de las Comunas para atender estas comunidades y potenciar el desarrollo turístico de índole histórica dentro del sitio Patrimonio Histórico. En la actualidad hay unas comunidades ya establecidas donde trabajos que se están llevando a cabo para el rescate de esta ruta histórica, para llevarlo a un contexto turístico enmarcado en lo que es el rescate de toda la visión histórica y la importancia, la magnitud de la importancia histórica que tiene este desplazamiento, que es el mismo desplazamiento que hicieron los hombres que derramaron su sangre por nuestra libertad. Me parece muy importante, entre toda la labor positiva que se viene haciendo, la labor del turismo, lo que vamos a conocer y nos van a conocer nosotros, mucha gente que no saben qué es lo que hay en Venezuela, que está participando Campo de Carabobo, no solamente por la gloria que tiene de su triunfo en la batalla, sino que también tiene cosas naturales muy importantes que ver. Por eso yo considero que este gobierno se ocupa de todo y cada uno de los problemas del país, le ha puesto cariño, le ha puesto valor, especialmente el turismo muy importante. Estamos trabajando para representar el hecho de armas más importante de nuestra historia, la batalla de Carabobo, con la ruta histórica y la escenificación, y es ese sentido de incorporar a las personas que están allí participando de lleno como protagonistas de lo que fue ese hecho de armas históricos, uniendo todos en un gran equipo para un solo objetivo, que es rescatar y insertar esa conciencia histórica a la importancia de nuestro Campo de Carabobo. Desde el 2005, el Campo de Carabobo ha sido escenario de la representación de la gloriosa batalla. Más de 3.000 personas del Poder Popular, habitantes de las comunidades y jóvenes de cuarto y quinto año de bachillerato son seleccionados por la Zona Educativa del Estado Carabobo para protagonizar la historia y presenciar la carga emotiva que despierta nuestra identidad nacional. Para nosotros es mucho orgullo de que el Campo de Carabobo es el campo inmortal, porque aquí fue que Bolívar demostró lo que él quería, libertar a Venezuela, donde lo hizo en el Campo de Carabobo, con los campesinos, con la gente humilde, con la gente que lo llevó adelante, porque no estaba pensando en intereses, sino pensando en la patria, lo que se está pensando hoy, en que esto sea grande, sea bueno para las nuevas generaciones. Uno de los proyectos que tiene la comunidad en conjunto es el rescate de los sitios históricos donde se libró la batalla de Carabobo. Y para eso tuvimos que hacer un trabajo, una investigación completa de, primero, rescatar el espacio, ambientándolo a la época de 1821. Eso constituyó realizar los recorridos, preguntándole a personas que ya tienen bastante tiempo viviendo aquí. Y una de las cosas que nos motivó fue
que vimos bastante los sitios que se habían colocado como referencia histórica en total abandono. Allí fue donde la comunidad conjuntamente impartió esa normativa de crear esa conciencia de rescatar los espacios. El escenario de la batalla de Carabobo no es un escenario plano, es un escenario que tiene relieve, tiene accidentes topográficos, tiene quebrada, es muy rico en ambiente y eso hay que explotarlo. O sea, hay que sacarle, digamos, el mejor beneficio para que vean las juventudes que se están levantando, el esfuerzo increíble que es venir desde Taguane a Carabobo, atravesar 11 kilómetros y 5 en combate para destruir al ejército imperial más grande que había llegado. Gracias a esta gran iniciativa del Gobierno Nacional, se espera que en un futuro los visitantes puedan revivir semanalmente la batalla de Carabobo. Venezuela, conocerla es tu destino. El gobierno bolivariano en acción. Sector privado y gobierno trabajan de la mano para garantizar el abastecimiento de carne y aceite para todos los venezolanos. Avanzar con el plan de fiscalización para asegurarnos que en cada uno de los 72 mataderos, además las salas de matanza, que ha sido algo que se ha incorporado, cerca de 220 salas de matanza a nivel nacional, haya la fiscalización adecuada a través de este plan conjunto de todo el gobierno bolivariano, la regulación de precios, actuar sin compasión en aquellos casos en los cuales hay una violación evidente. Le hemos dicho al sector privado que la idea es asegurarnos que ese beneficio que ahí se está desarrollando llegue directamente al consumidor, llegue al pueblo. El consumo de carne está asegurado por las políticas de esta revolución, de este gobierno bolivariano. Nosotros ratificamos nuestro compromiso con la población, con el consumidor final y con la garantía del abastecimiento de este producto tan importante para la dieta del venezolano. La industria en este momento está abasteciendo en plena capacidad y existen los insumos necesarios y las materias primas para poder garantizar la continuidad de esa operación. Y creo con firmeza que vamos a estar en capacidad de poder ver un suministro continuo de aceite en los próximos meses en Venezuela. El gobierno bolivariano en acción. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre en las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. La revolución avanza y Venezuela sigue creciendo. Concebida para reducir el índice de desempleo mediante la colocación de personas en los proyectos que lleva a cabo el gobierno nacional, se incorporan más de 117,000 trabajadores y trabajadoras formadas en la gran misión Saber y Trabajo, cumpliendo así con la meta establecida para el año 2012. Avanzamos en la construcción del modelo socialista. En el 2013 la revolución se fortalece. Ahora el transporte aéreo será para todos.
3 nuevos aviones Embraer llegarán a Venezuela a partir del mes de marzo para repotenciar la flota de Conviasa, que ya cuenta con 14 unidades. Continuamos con nuestro plan de desarrollo, el cual ha sido impulsado y las líneas maestras las dio nuestro comandante presidente para el 2013-2019. Veremos la transformación de este ministerio, seguiremos con políticas públicas necesarias para el crecimiento de la infraestructura que conecta a nuestro país, la conectividad, la transportación y políticas que engrandezcan a nuestro territorio en esta materia. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. De que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. La juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional. Esto de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto de juramentación será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia una vez que exista constancia por parte del presidente de el cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Debate Socialista. Hoy estamos acompañados aquí en Venezolana de Televisión por nuestro escritor, abogado y además uno de los personas que son referencia en lo que es el pensamiento crítico, en el análisis del discurso, en el trabajo de intelectuales orgánicos ligados de manera permanente a la vida política y social del país. Bienvenido, Luis Brito García. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí conversando contigo y con toda la audiencia. Sí, señor, este programa Debate Socialista inicia en este 2013, pues hablando, vimos lo que era la intervención de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en el momento en el que se pronunciaba la Sala Constitucional y pues hablaban de esto que ha sido el tema más tocado en el país, ahora en el mundo, que tiene que ver con el permiso que la Asamblea Nacional le dio al comandante presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, para atender una situación de salud luego de su extraordinaria victoria del 7 de octubre. Estamos en la presencia de lo que era una situación de un presidente electo, reelecto, que tiene una situación de salud que le impide estar el día 10 de enero, pero que tenía un permiso otorgado y luego ratificado por la Asamblea y nuestro Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución de la República, se pronuncia y dice que es efectivamente legítimo, que procede el artículo 231 y que el presidente de la República podrá juramentarse posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera que ese es el tema que vamos a tener y Luis Brito va a dialogar con nosotros en torno a esto. Bueno, dicen que hay profesiones que eso nunca se dejan. La de cura, la de militar y la de abogado. Como yo fui abogado y lo sigo siendo de vez en cuando tengo que meter una demanda o algo así, tengo que volver sobre estos temas. Evidentemente, mira, el Tribunal Supremo de Justicia es nuestra máxima
autoridad jurisdiccional. Por encima de él no hay nada. A veces la oposición u otras personas, por ejemplo, hace poco Otto Reich dijo que Venezuela estaba fuera de la Carta Democrática de la OEA. Me sonó como un eco. La mañana del 11 de abril de 2002, en un periódico de circulación nacional, aparecieron declaraciones del embajador de Estados Unidos en Venezuela, para ese tiempo el señor Shapira, en donde decía exactamente igual. Venezuela está fuera de la Carta Democrática de la OEA, es decir, estaba extendiendo una legitimación previa para el golpe que venía, para el secuestro del presidente, estaba bendiciéndolo por anticipado. Parece ese tipo de cosas, pero no hay instancia superior al Tribunal Supremo de Justicia. A veces uno puede disentir de algunas jurisprudencias, puede aplaudir otras, pero lo cierto es que allí tiene que terminar en algún momento el debate judicial, porque si no las contenciones se harían infinitas. Entonces no hay ningún otro fallo por encima o por fuera de ese. Hay que aclarar para los que viven prendiéndole velas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, etcétera, que el propio Tribunal Supremo de Justicia dijo que un fallo de una corte externa no tendría aplicación en Venezuela si altera nuestro orden interno o el orden constitucional. De modo que todos los tribunales del mundo pueden meterse o intentar ingerirse en las cuestiones de la soberanía de Venezuela, pero de hecho no pueden, porque el poder soberano implica que no hay otro poder por encima de él. Venezuela es soberana porque los venezolanos tenemos el derecho, en primer lugar, de hacer nuestras propias leyes. En segundo lugar, de aplicarlas con nuestras autoridades. Y en tercer lugar, de decidir las controversias sobre la aplicación de esas leyes, que siempre pueden prestarse a debate a través de nuestros órganos jurisdiccionales. Venezuela tiene esos tres poderes a plenitud. La pérdida de uno solo de esos poderes implicaría la pérdida de la soberanía. Por eso yo en escritos, en demandas, en una campaña pública, he sido tan celoso en el sentido de que no se puede ceder ninguna de esas facultades a órganos jurisdiccionales extranjeros. En este caso, tenemos que respetar y defender esa decisión de nuestro Tribunal Supremo, en el sentido, pues, bueno, de que hay continuidad y de que además la juramentación se puede hacer en cualquier momento, bien ante la Asamblea, ante el Tribunal Supremo. Es oportuno señalar, por ejemplo, que ha habido juramentaciones en países que la oposición toma como modelo un tanto anómalas. Por ejemplo, el presidente Lyndon B. Johnson fue juramentado a bordo de un aeroplano. En Fuerza Aérea número 1, porque habían lamentablemente asesinado a John Fitzgerald Kennedy, y entonces lo juramentaron allí. Otro presidente también fue juramentado muy lejos de Washington. Es decir, esos casos pueden darse. Pero hay como un doble rasero, porque al señor Carmona, muchos de los que hoy están cuestionando que sea ante el Tribunal Supremo de Justicia, el señor Carmona, un 12 de abril, no un 10 de febrero, sino un 12 de abril, se autojuramentó él mismito, y no en la Asamblea, sino en Miraflores. Ante nadie, ni ante la Asamblea, ni ante el Tribunal Supremo. Galeano lo expresó muy bien. Subió allí un dictador elegido por nadie. Pues eso define todo lo que era Carmona. Él no era ni vicepresidente, ni presidente de la Asamblea Nacional, presidente de Fedecámaras. Y de allí saltó a autojuramentarse y autoproclamarse presidente de la República, y todos los firmantes de ese decreto son los que hoy dicen que es realmente una cosa catastrófica no haber tenido la juramentación el 10 de enero, perdón. Sí, bueno, lo fundamental allí es la voluntad popular también. Hay otra cosa importante. La soberanía en Venezuela, nuestra constitución, pero desde que nos independizamos es así, reside en el pueblo. La voluntad del pueblo es la voluntad que no tiene por encima de ella otra. Si el pueblo ha elegido a Hugo Chávez Frías presidente de la República, lo demás es un acto adjetivo. Lo importante es esa voluntad. A quien quiere el pueblo es al presidente Chávez y no a otro. Yo recuerdo, entre las cosas que se filmaron en esa mañana terrible, el 11, el 12, el 13, una señora popular, enfurecida, que decía, pero si yo lo elegí
¿Por qué me lo van a quitar? Si yo quiero que él regrese. Yo voté por él, yo voté por él. Eso es lo que dice la mayoría del pueblo venezolano. Es respetable que haya gente que no comparta eso, etcétera. De eso se trata la democracia. Pero una vez que ha sido elegido por una mayoría más que notable de 11 puntos y pico, bueno, la voluntad popular es que Hugo Chávez Frías sea el presidente de la República. Eso ha sido ratificado además por unas elecciones locales y seguramente será ratificado en las elecciones que vienen todavía dentro de algunos meses. Entonces, ese es el hecho fundamental. ¿Qué quiere el pueblo venezolano? ¿Cuál es la expresión de la voluntad del pueblo venezolano? Que Hugo Chávez Frías sea su presidente. Lo demás es un detalle adjetivo que hay que rejuramentarlo, pero si él sigue en posesión del cargo. Es decir, ¿por qué? Eso es como que una persona se tenga que casar de nuevo con su propia esposa sin haberse divorciado. Claro. Es un símil, pero en todo caso, parecida. además abre el artículo 231 justamente ante un hecho sobrevenido la posibilidad de juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Pero lo que dice esta sentencia de la Sala Constitucional es que solo sería la juramentación porque hay continuidad administrativa, porque ya el presidente está en posesión del cargo, es un presidente reelecto. Un elemento adicional que es interesante. ¿Qué es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es ese edificio que hizo Guzmán Blanco, medio cursi, etcétera, etcétera. No, la Asamblea es el conjunto de los representantes de la nación. El presidente se tiene que juramentar ante ellos. ¿Qué es el Tribunal Supremo? ¿Es ese edificio que queda por allá cerca del cuartel San Carlos? No, antes estaba en otro sitio. Es el conjunto de magistrados constitucionalmente electos. De modo que no se trata tampoco que la juramentación tenga lugar en un sitio específico, sino ante una determinada representación de los poderes de la República democrática y constitucionalmente elegidos. Entonces, esa es una opción a considerar. Vamos a ver, tenemos allí un video que realizó el equipo de producción de Debate Socialista el día 10 de enero. Vamos a verlo. El pueblo llano, soberano y protagónico de siempre, se congregó el pasado 10 de enero en las afueras del Palacio de Miraflores para jurar absoluta lealtad a los valores de la patria, al liderazgo del comandante Hugo Chávez, la defensa de la Constitución bolivariana, la democracia popular y el derecho a construir el socialismo. Nosotros estamos rodeados en tierra. Yo soy Chávez, ella es Chávez, él es Chávez, todos somos Chávez y estamos representándolo. Que viva mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías. De todo corazón te lo pido, Señor, en este momento por ti, Señor Jesús. Te pido por mi presidente, que donde esté allá en Cuba, que se sale y venga y regrese. Aquí estamos, rodilla en tierra con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y con el doctor José Gregorio Hernández, el partícipe de que nuestro comandante le dé la sanación que se merezca. Por eso nuestro presidente, quédese tranquilo que aquí hay un pueblo que va a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente, tiene la misión de curarse. Aquí lo estamos esperando, aquí está su pueblo. Usted que ha desatado tantas misiones, ahora usted tiene la misión de curarse. Regrese sano, presidente. Aquí está su pueblo defendiendo su presidencia. De norte, sur, este y oeste llegaron los patriotas, que junto al gobierno bolivariano y la Fuerza Armada Revolucionaria, como una sola masa, desbordaron el centro de la ciudad capital para ratificar su apoyo a la gestión del presidente reelecto Hugo Rafael Chávez Frías. Este pueblo despertó. Por doquier encontramos a un pueblo constitucionalista, un pueblo que aprendió a defender sus derechos, a sangre, sudor y lágrimas. Porque esos 8 millones de personas y medio que respaldamos a Chávez, 7
de octubre, aquí estamos diciéndole a los sectores de la oposición que el presidente Chávez cuenta con un pueblo organizado, fortalecido, con conciencia socialista, que hemos apostado a un proyecto de país socialista. Respetó con esa sentencia el TSJ como institución la soberanía popular al artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. La respetó con esa sentencia. Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías está de permiso. Fue un permiso que se hizo según el artículo 235 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y que fue aprobado por unanimidad. Hoy estamos cumpliendo con el artículo 231 y nuestro líder lo estamos esperando con las puertas abiertas y los brazos abiertos para que siga al pie del cañón con su país adelante. Por lo tanto, el 231 es válido porque nuestro comandante en jefe goza de un permiso otorgado por la Asamblea Nacional y es bueno hacer referencia de lo que dio la Fiscal General de la República con el 230. El presidenta puede ser reelegido continuamente. Nosotros somos un pueblo soberano que ya elegimos al comandante, lo reelegimos. Nosotros de la oposición esperamos cualquier estrategia inmunda, porque ellos lo que quieren es derrotar la revolución, no pueden. Nosotros somos un país que ya decimos que el comandante, si el comandante tiene que ir y quedarse en Cuba el tiempo que tenga que quedarse para sanarse, el pueblo, la Asamblea y el Tribunal Supremo le dan el permiso. Bueno, ahí vemos la fuerza de ese pueblo que con la Constitución en la mano maneja los artículos y sobre todo está absolutamente consciente de su poder, de que la soberanía reside en el pueblo. No solamente esa victoria contundente del 7 de octubre, donde participó, es el registro electoral más amplio que hayamos tenido en la historia política del país, si el 97% de los ciudadanos en edad de votar está en ese registro electoral nuestro, de los cuales el 81% votó en el proceso electoral del 7 de octubre, con una diferencia de más de 11 puntos a favor del comandante presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Esa contundente victoria que luego es ratificada con el triunfo en 20 gobernaciones de las 23 que estuvieron en contienda y que vimos esta movilización gigantesca con la presencia además de mandatarios de países latinoamericanos. ¿Por qué todo esto no es suficiente como para que se haya desmontado esa matriz que pretende hablar de que aquí hay un vacío de poder y que aquí hay un golpe de Estado y cualquier barbaridad? Bueno, mira, la derecha en realidad no desestabiliza quien quiere, sino quien puede. La derecha no puede lanzar ni una desestabilización social, porque en este momento no tiene masas que salgan a la calle a defender sus puntos de vista. No tiene tampoco formas de hacer una desestabilización económica, porque la economía venezolana, en comparación con las economías en crisis que están en plena catástrofe en el mundo, se la puede considerar boyante por comparación. No tiene formas de hacer una crisis constitucional porque no la hay. No hay duda de ninguna índole, mucho menos una crisis militar. La derecha en una época exhibía en una pasarela en la Plaza Altamira varios militares retirados, formaba todo un alboroto con eso, pero en realidad no tiene ahorita una forma de hacer ninguna de esas cosas. Entonces recurre al aparato mediático. Simplemente, yo estaba pensando mucho sobre la cuestión narcisista de cómo en nuestra sociedad contemporánea los signos van sustituyendo a las realidades. Se crea una crisis sin que la haya a través de la cuestión mediática, y eso es lo que le pasó al capitalismo. El capitalismo en una época era un sistema muy productivo. Marx en el Manifiesto Comunista lo elogia. Dice que tiene obras superiores a las pirámides, a la muralla china,
Pero cuando el capitalismo lo que empieza es a producir unos signos monetarios que no tienen respaldo, dólar, euro, libra esterlina, burbujas especulativas y burbujas por encima y por fuera de las burbujas. Cuando el sector terciario, que es el de propaganda, publicidad, servicios, supera pero en muchísimo al sector secundario industrial y al sector primario, extractivo, agrícola, pecuario, repentinamente tú tienes una especie de vida social de la simulación, del simulacro. Entonces eso es lo que se pasa, y fíjate tú que en lo político también se refleja en nuestro país con esos medios de comunicación que pretenden ser actores políticos, también en este caso no elegidos por nadie. Entonces, bueno, crean una crisis mediática, ponen a declarar al ex embajador Otto Reich, etcétera, pero ¿cuál es la realidad de esa burbuja? Esa es también una burbuja especulativa que se está viniendo para abajo, y en ese caso el gobierno no le va a lanzar salvavidas financieros. Es decir, se desinflará por sí solo como una pompa de jabón. Muchísimas gracias, pero vamos a hacer un brevísimo corte. Luego se sumará también el diputado Andrés Eloy Méndez a este diálogo con Luis Brito en su debate socialista. Vamos a oír de nuevo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. Sin duda que estamos ante una situación de mucho peso constitucional, porque se trata de un presidente reelecto y por supuesto la reelección presidencial tiene que ver con la aprobación de la gestión de gobierno. El buen gobierno, el criterio del buen gobierno pesa en la reelección presidencial. De modo que estamos ante una situación en la cual el presidente de la República no es un nuevo presidente que viene a tomar posesión, sino que es el mismo presidente a quien le ha sido aprobado por el pueblo en expresión soberana a través del voto, la gestión de gobierno que venía realizando y que por lo tanto ha expresado el soberano. Y es uno de los valores más importantes que debemos preservar como sala constitucional. Ha expresado el pueblo venezolano, el soberano, a través del voto, su deseo de seguir siendo gobernado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El canal de todos los venezolanos. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Organizadas en mesas técnicas de energía, las comunidades ahora son protagonistas en la prestación del servicio eléctrico. Formulan y ejecutan proyectos de electrificación con la asesoría y apoyo técnico del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec. Juntos generamos la energía que transforma tu vida. El Metro de Caracas arriba a sus 30 años movilizando la esperanza y el esfuerzo de millones de venezolanas y venezolanos. Con la llegada de la revolución, el sistema de transporte se moderniza para brindar un servicio solidario y de calidad que dignifica a todo el pueblo bolivariano. Metro de Caracas, consolidando la patria grande. Puede ser que especulemos, pero vamos. Resuelve la Sala Constitucional, de conformidad con las consideraciones de la parte emotiva de la sentencia, que la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela resulta del siguiente tenor.
No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin, que es una de las condiciones para que esto pueda considerarse. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. La decisión que se tomó aquí el día 5 de enero. Imaginemos que la directiva de esta asamblea hubiese estado en manos de la oposición. ¿Qué hubiera ocurrido el 10 de enero? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Exactamente igual a Paraguay. La única diferencia es que esta asamblea no es el Congreso paraguayo y Diosdado Cabello no es Franco. Es una pequeña diferencia. Pero se trata de eso. Se trata de eso, de posiciones. Esta Constitución, que algunos creo que la estaban leyendo hoy por primera vez, o revisándola hoy por primera vez, en ninguna parte dice que el vicepresidente o el presidente de la Asamblea tomará posesión del cargo en caso de ausencia temporal. Lo único que dice se refiere a la falta absoluta, pero es tan clara esta Constitución que determina de manera detallada cuáles son las faltas absolutas. Ahí no hay forma de interpretarlo, eso está sumamente claro. Lo demás son deseos. ¿Deseos de qué? Bueno, de salir de Chávez. Continuamos en su debate socialista. Acaba de sumarse el diputado Andrés Eloy Méndez. Bienvenido. Gracias, Blanca. A este debate. Bueno, oíamos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien además ha enfrentado toda una campaña intensa, primero de descalificación que ha sido continua y gigantesca, pero luego ahora de una especie de enamoramiento de la derecha, donde quieren que asuma la presidencia de la República nuestro diputado, camarada, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Decía el presidente de la Asamblea Nacional que justamente fue una terrible experiencia para toda América Latina y para el mundo, la estrategia vergonzosa que jugó el imperialismo, sus tentáculos en Paraguay, para que el Congreso paraguayo, a través de un acto de leguleyismo extraño, terminara dándole un golpe de Estado al presidente Lugo. Y bueno, vimos cómo se traicionó la soberanía del pueblo paraguayo, que además estaba a pocos meses de una elección presidencial. Y sin embargo decidieron hacer este corte del hilo constitucional y darle un golpe al pueblo paraguayo, a la democracia paraguaya, darle un golpe además a la unidad latinoamericana. Entonces, esta reflexión de Diosdado y esa nueva estrategia de la derecha de querer generar una situación de confrontación, duda o fractura y tratar de poner a otros actores allí en esta intención de hablar de vacío de poder. Andrés Eloy, tú estuviste en ese debate, además con una intervención extraordinaria, muy apegada justamente a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Andrés Eloy, a diferencia de mucha gente de la derecha, sí realmente es un hombre que asume la Constitución como uno de los elementos fundamentales para el debate como diputado de la Asamblea Nacional. Claro, Blanca, bueno, primero contento de estar acá contigo y con el profesor Luis Brito García, que tengo el placer hoy de conocer personalmente, pero ya a través de la lectura y el seguimiento que hacemos a sus
buenas intervenciones. Es bien importante destacar ese aspecto. ¿Qué llevaba la derecha bajo la manga a la Asamblea Nacional en la sesión del martes 8 de enero? Que Diosdado tomara posesión para después nombrar a Nicolás y nombrar a no sé quién y nombrar a no sé quién. En el momento que Diosdado, y ellos lo saben, tomara posesión, se decretaba de facto, de inmediato, un golpe de Estado y la ausencia absoluta del presidente. Porque la Constitución establece muy claramente en el 233 que el presidente de la Asamblea Nacional solo asumirá en faltas absolutas. Entonces fíjate el edulcorante venenoso que nos estaban o pretendieron meterle al país, sabiendo que eso podía costar un aislamiento internacional como le costó al Paraguay, pero a la oposición no le importó. Por eso es que decimos que esta es una oposición moralmente inhabilitada para gobernar este país. Moralmente inhabilitada, solo por su interés particular de crear una crisis constitucional o institucional, son capaces de lo que sea, de lo más vil. Y lo plantea el señor Barbosa, que no es ningún niño de pecho, es un hombre con una larguísima trayectoria política y con su cara muy serena y yo diría cínica, bueno, le propone al Parlamento romper el hilo constitucional. Esa fue la propuesta de la oposición. No hubo una propuesta seria ni apegada a la Constitución. Constitución que, como lo dijimos en el debate, en el 231 tiene dos vías de juramento, dos vías de toma de posesión. Una, la ordinaria, 10 de enero, asamblea, presidente, juro. Y la otra, por excepción. No pude venir por X, Y circunstancia, la asamblea no está a favor, no constituyó quórum, circunstancia sobrevenida, estoy enfermo, recuperando mi salud, no puedo estar. Entonces voy por la excepción, TSJ, cuando cese la situación sobrevenida, pero voy ya en carácter de presidente en ejercicio. ¿Ves? Porque el periodo empieza indefectiblemente el 10 de enero. ¿Por qué empieza el 10 de enero? Porque así lo mandó el pueblo, el poder constituyente. Yo siento, profesor Brito y la audiencia que se nos está viendo, que la oposición sí tiene, a raíz de esta situación, un plan que deben asumir, que esperamos que luego no vayan a decir que no se les dijo, ¿no? Que luego no vayan a decir que no sabían. Lo constitucional está muy claro. Las instituciones, en el marco de la Constitución, se expresaron. La Constitución, el poder constituido y el poder constituyente se expresó el 7 de octubre con 8.5 millones de votos y está en la calle consciente, fusionado. Hay un sector de la oposición que pareciera que le quiere proponer a un sector del país una aventura o una actitud extraconstitucional. Pareciera. Bueno, si esa es la intención de un sector de la oposición del país, se van a encontrar a unas instituciones muy sólidas, civiles y militares, una constitución totalmente en plena vigencia y en ejercicio, un contexto internacional latinoamericano y caribeño totalmente claro y en respaldo del país y de la institucionalidad hoy en plena vigencia en Venezuela. Y si lo hacen, pues tendrán que asumir sus responsabilidades ante la ley y ante la historia. Y un pueblo más consciente que nunca, ¿no? Del poder popular, del poder, además, que tiene como pueblo a través de este instrumento que él parió. Así es. Que es la Constitución. Esta Constitución que se la dio el propio pueblo venezolano en el año 99, que es de las de más avanzada en el contexto internacional. Entonces, creo que esa conciencia tan clara del pueblo que la veíamos en las movilizaciones, cómo la gente cita los artículos y tiene la Constitución en la mano, cosa que además vimos en lo que fue esa gran movilización de abril en contra del golpe de Estado. La gente con la cédula de identidad que decía República Bolivariana de Venezuela, con la Constitución, como nos citaba Luis Brito, aquella docente, además esta señora en el Valle que decía, yo voté por Chávez y quiero que se respete mi voto, quiero que se respete su mandato, que termine su mandato. Bueno, la gente no solo votó el 7 de octubre por la victoria del comandante Hugo Chávez, sino que transformó la propia Constitución y se le
hizo una enmienda por la que votó mayoritariamente el pueblo venezolano para que Hugo Chávez Frías pudiera ser reelecto. Si es un acto consciente, pleno, llevado, además en el tiempo, la gente le ha llevado a pulso la presencia de Hugo Chávez en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, Paraguay, ese hecho tan terrible, yo quisiera que tú lo comentaras, Luis Brito, porque el Congreso de la República Paraguaya fue utilizado para dar un golpe de Estado. Bueno, mira, quien hace la ley hace la trampa, y a veces hace la trampa sin ley. ¿Qué pasó en Paraguay? Bueno, se utilizó, por cierto, una movilización social como excusa. Una movilización social aparentemente de unos indígenas. Hubo unos disparos y resultaron varios muertos. Fíjate qué curioso el paralelismo de situaciones, pero en ese caso el Poder Legislativo de Paraguay se reunió y en un juicio de menos de 24 horas, sin derecho a la defensa, depuso al presidente. Fue un golpe frío, un golpe Lugo en ese sentido, pues primero quizás no tenía suficientemente la fuerza de las masas como para sacarlas a la calle para tener su autoridad, y entonces no quiso lanzar una confrontación de esa índole, y entonces fue depuesto, pero por un golpe jurídico, que es de los que se dan ahora. También en parte la incalificable gamberrada que hubo, no hay otra forma de definirla, en Honduras, donde te secuestran al presidente, te lo meten en un avión, te lo botan en un país vecino, etcétera. Eso terminaron por encontrar una forma de remendar el capote, que hizo una desgarradura todavía peor y supuestamente crear un hilo constitucional. Por eso yo alerto mucho sobre las cuestiones jurídicas en los artículos míos, porque el arma jurídica es un arma terrible, no para tener poder, sino para convalidar situaciones injustas, ilegales, etcétera. Por eso tenía yo la campaña de que nos saliéramos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de otros tribunales internacionales. ¿Por qué? Ya tú ves que están ahí invocándolos continuamente y que posiblemente van a tratar, ya deben estar introduciendo ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte, un argumento con el objetivo de convalidar un fallo de esa gente que vaya contra el fallo de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. La posición de la Corte Interamericana es que sus sentencias prevalecen sobre las del Tribunal Supremo. Por eso ha sido un poco la polémica mía, por eso insté a que nos saliéramos de una vez, porque había una situación inconcebible. El presidente había decidido salirse, el Tribunal Supremo había instado varias veces en su sentencia, decía, instamos a que nos retiremos de ese tribunal. El Poder Legislativo también lo había decidido, todos los poderes del Estado lo habían decidido, y la decisión estaba en una gaveta y no se movía de allí. Y eso tiene un periodo de prórroga. Después de que se comunica la decisión, todavía se pueden recibir demandas durante un año. Así es. Entonces es muy fatal, por eso tuve también una contención para que nos retiráramos del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones. Cada vez que le cedemos a un tribunal extranjero la capacidad de decidir sobre nuestros asuntos, estamos cediendo la soberanía. Y eso no es que sea de ahora. Bolívar tuvo una contención tremenda con Estados Unidos, porque Estados Unidos pretendía decidir con sus tribunales un decomiso de unas boletas que estaban metiendo armas a favor de los realistas en Venezuela. Bolívar dijo, no, señor, eso se resuelve aquí. Nosotros hemos declarado un bloqueo, ustedes están violando los términos de ese bloqueo, y eso se resuelve con los tribunales de acuerdo con las leyes venezolanas. Fíjate, ni más ni menos que Simón Bolívar sentó ese principio. Después a veces se ha aflojado, y cada vez que aflojamos ese principio tenemos un castigo terrible. El bloqueo que hubo en 1902, cuando 15 acorazados de Inglaterra, Alemania e Italia nos bloquearon las costas, nos bombardearon nuestros pueblos costeros, incendiaron edificios públicos, mataron gente, etcétera, fue el resultado de que esa gente también pretendía que los tribunales de ellos tenían que decidir sobre el pago de la deuda pública por nosotros.
Fíjate tú, cada vez que cometemos ese error jurídico, no es un problema de leguleyería, no es un problema de palabras, lo pagamos y lo pagamos carísimo. Entonces por eso hay que mantener una defensa infranqueable de la soberanía, una defensa que no se conmueva, que no ceda, porque por esos resquicios viene la demanda jurídica y viene el golpe jurídico. Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte, vamos a tener como cierre de este segmento justamente una intervención. De nuevo vamos a apelar a lo que fue la sentencia de nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y vamos a oír aquí vamos a oír a la Fiscal General de la República, el otro viene posteriormente. Vamos a oír a la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Vamos a cerrar con eso y volvemos para el próximo segmento a su debate socialista con nuestro diputado Andrés Eloy Méndez y con nuestro intelectual, escritor, profesor y abogado Luis Brito García. El presidente está reelecto, el presidente está en posesión del cargo, que es una circunstancia, yo voy a decir, inédita en Venezuela. Claro. Está en posesión del cargo y lo tiene porque se juramentó, como lo dice el 231. Y fíjate que el 230, porque el análisis nunca se ha hecho concatenado con el 230. Claro. El 230, a raíz de la enmienda constitucional, nos dice que el presidente puede ser reelegido de inmediato. Este presidente fue reelegido de inmediato. En consecuencia, él está en posesión del cargo. Nosotros votamos el 7 de octubre por Chávez, así que necesitamos que por favor nos respeten nuestro voto. Chávez tiene que terminar su mandato porque así lo exige la Constitución Bolivariana de Venezuela. No aceptamos ningún otro presidente sino Chávez, porque Chávez se ha ganado el corazón de un pueblo. Nosotros todos votamos por usted, presidente, y esperamos que nuestra decisión se respete. Yo voté por usted y las veces que sea necesario votaré y seguiré votando. Hacemos respetar la Constitución y nuestro voto. Adelante, vida y prosperidad para ti. Venimos a reafirmar lo que fue nuestra decisión a través del voto el 7 de octubre. Sí, hijo. El Guaraíra Repano le regala al caraqueño aire limpio y frescura. Al pie de esta montaña se gestaron las ideas que nos llevaron a ser independientes y soberanos. Así como el billete de 100 bolívares que aparece en tu libro. Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. Este amor lo aprendí en la escuela. Es lo mejor que hay aquí en este mundo, Venezuela. Es el mejor país. Corre mi sangre venezolano, amo a mi comandante y me ha ayudado mucho con mi pensión y mi casa. Que si todo está difícil no me voy a dividir, más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga. Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada para siempre estar activo. Venezuela es mi corazón, Venezuela además es lo mejor gracias a mi presidente. ¡Viva Venezuela! Mi patria, es mi bandera, es mi alma. No somos gente querida, somos gente bella y esperando a nuestro presidente para seguir siendo la patria de todos. Para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cantarles esto en vano, porque yo quiero surgir como un buen venezolano. Aunque me quede sin nada, doy mi arena grano a grano, ya que esta tierra merece que vivamos como hermanos venezolanos. En Venezuela nosotros somos felices gracias a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Yo amo a Venezuela, yo amo a mi país. Mi tierra querida es Venezuela. Representando a mi bandera, este amor lo aprendí en la escuela.
Venezuela y viva Chávez! Venezuela. El canal de todos los venezolanos. El artículo 231, que comentaba hace unos minutos la ciudadana procuradora general de la República, precisamente, a mi modo de ver, es el artículo central en la situación en la que nos encontramos en Venezuela. Esa norma tiene dos aspectos. El primero, que es el candidato electo presidente, debe juramentarse como mecanismo para tomar posesión del cargo el día 10 de enero. Pero inmediatamente después, con mucha sabiduría, el constituyente previó lo que se llaman motivos o hechos sobrevenidos. Cuando ocurren motivos o hechos sobrevenidos, entonces el presidente de la República deberá juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en este caso no son previsibles. Nadie podía prever que un presidente ratificado mayoritariamente por la voluntad popular en situación de permiso del Parlamento por unanimidad se encuentre en una situación lamentablemente de gravedad en su enfermedad que exige un tiempo adicional para su recuperación, como lo queremos todos y como lo quiere todo el pueblo de Venezuela. Bueno, seguimos oyendo las intervenciones. En primer lugar oíamos a Luisa Ortega y ahorita veíamos a Hernán Escarrá. Lo que es lo que no deja lugar a dudas, que son justamente la interpretación que hace la Sala Constitucional de los artículos. Pero yo quisiera un poquito, yendo a una cosa que conversábamos antes, ¿cuál es la razón política? ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Y cuál es la razón, en este caso, humana que mueve a la derecha? Es decir, ellos en el caso de lo legal jurídico hablan de vacío de poder. Luis Brito nos decía, esa categoría no existe por ningún lado. Sí, no, exacto, es bueno enfatizarlo. Ese fue el argumento, porque la derecha es como un disco rayado. Eso es una expresión que ahora que se utilizan CD y otras cosas, pero en una época en que se usaban discos de baquelita y de vinilo, el disco se rayaba y entonces la canción se repetía. Hasta había una canción que decía, ese disco se rayó, ese disco se rayó, rayó. Vacío de poder, señores, ese es el disco rayado que intentaron tocar el 11-12 de abril y que el 13 se les terminó de romper el disco. No lo pudieron seguir tocando. No hay tal vacío de poder, eso no existe. Eso no existe ni como figura constitucional, ni como figura de derecho civil, ni como figura de derecho penal, ni de derecho procesal. Eso es una entelequia, eso es como que yo dijera que aquí lo que hay es una circunstancia concomitante dentro de sí misma. Eso es una palabra que inventó, que era para justificar lo injustificable, que era que ellos intentaron usurpar la voluntad soberana del pueblo venezolano. Entonces eso lo llamaron vacío de poder, ahí no había ningún vacío de poder. La voluntad del pueblo venezolano y de sus autoridades era clarísima, y lo que había era una serie de delincuentes que secuestraron al presidente e irrumpieron por la fuerza en los organismos del Estado, en los edificios del Estado, y pretendieron imponer una dictadura de terror, pero eso no es ningún vacío de poder, eso es delincuencia, sencillamente que está tipificada en los artículos de nuestro Código Penal. Entonces vuelven con el mismo cuento, el mismo disco, porque no pueden inventar otro tipo de cosas. Entonces, en cuanto a lo político, eso no sucede. En lo jurídico tampoco, por ningún lado. Y en lo que uno pudiera llamar, pues estas cosas tienen una dimensión humana. La derecha queda sumamente mal, porque si no puede presentar un candidato que sea preferido por la mayoría del pueblo, no puede sugerir leyes o programas que sean adoptados por las mayorías. Entonces se va a valer de una debilidad física
de la persona que tiene el poder legítimo. Eso es feísimo, eso es como tratar de pegarle a una persona enferma o un inválido, alguien que en un momento transitoriamente no puede valerse de sí mismo. Es una actitud verdaderamente no solo ya jurídica y políticamente condenable, sino éticamente condenable. Usted no puede prevalerse de que una persona está desprovista de sus facultades para pegarle, para atropellarlo, para avasallarlo. Eso se ve feísimo, eso es horrible. Imagínense usted pasa a una persona en una silla de ruedas y yo me voy a valer de que esa persona esté impedida en sus movimientos para caerle a golpes. Pero además, Luis Brito, el tema de cómo jugar con el dolor. Estos señores han hecho campañas a través de las redes sociales, donde de manera permanente, no solo ahorita, estamos hablando 2011 y casi todo 2012, el discurso fue Chávez está muerto. Dijeron no se va a presentar como candidato, ya no tiene, jugaron con eso y esta vez en medio de la Navidad también estuvieron esos mensajes vergonzosos tratando de minar ya no al presidente, al pueblo que lo ama profundamente, porque en el caso de la política en este país ha sido, tú que eres un escritor, yo creo que aquí, de alguna manera, todos nos habíamos acostumbrado a ser espectadores de la política. Chávez transformó eso. Nosotros somos protagonistas, el pueblo venezolano, de la política. Y además es una historia que tiene 20 años escribiéndose. Conocimos a Chávez, la mayoría de este pueblo, el 4 de febrero del año 92. Y en ese momento entró en nuestra vida. Pero además nos hizo a nosotros entrar en una cosa que es maravillosa, en un país, sentirnos parte de una patria, la gran mayoría del pueblo venezolano, excluido, marginado, además condenado a la participación que era solo cada 5 años a través de un voto que además era usurpado después con lo que era la corrupción electoral, tanto para ti, tanto para mí, y donde a la gente no se le daba, la mayoría también de nuestro pueblo humilde no se le daba cédula de identidad, no se le daba para poder participar en ese proceso electoral. Las mesas electorales además estaban en lugares privilegiados, pero no en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Entonces había toda una confiscación de ese derecho, el único, que era el de votar, y el pueblo no participaba. Pero ahora tenemos 20 años escribiendo una historia con Chávez. Sí, el presidente Hugo Chávez es parte de la familia de cada uno de los venezolanos y venezolanas. La gran mayoría de este pueblo quiere a Chávez. Sin embargo, estos señores durante todos estos meses se han encargado de tratar de lastimar a nuestro pueblo con este tipo de mensajes. También quisiera que Andrés Eloy nos comentara. Sí, seguro. Un poco en línea de lo que venía comentando el profesor Luis Brito. Siempre que han argumentado, no solo en Venezuela, sino en América Latina, el vacío de poder es porque tienen la tesis del golpe. Porque el vacío de poder ni es constitucional, ni es legal, ni existe en ninguna parte. Solo en la mente de lo que están preparando un golpe de Estado. El vacío de poder es muy parecido a los militares preñados de buena voluntad. No existe, pues. Es un invento, un artificio que crean jurídico para justificar lo injustificable. Hay que decirlo. Yo digo que a veces lo que hay sí es vacío de oposición seria. Se nota el vacío de la oposición seria. Y le pedimos más bien que salgan y que revisen con sensatez lo que algunos voceros de la oposición están planteándole al país, el camino que están planteando. ¿Por qué si el presidente está autorizado unánimemente por el 235, autorizado por el 235 a recuperar su salud? ¿Por qué si el 231 es muy claro en cuanto a la vía de excepción para el acto litúrgico del juramento? ¿Por qué si la sentencia del TCJ en la interpretación faltante se pronuncia claramente de que hay continuidad administrativa con Nicolás, los muchachos del gabinete, las muchachas del gabinete, y toda la institucionalidad del país lo asume? Entonces yo salgo a disentir, ¿cómo no? Hay derecho a disentir, pero llama la atención lo del Táchira, esa delincuencia muy parecida incluso a actitudes de infiltración paramilitar. Llama mucho la atención lo del Táchira. No se parece incluso ese tipo de delincuencia política a la delincuencia común venezolana.
no se parece a los valores incluso de la sociedad venezolana, que los repudia profundamente. Tú lo decías en tu elocuente discurso, la finca de Actari. Lo recordaste, creo que en un momento elocuente, y vale la pena traerlo ahorita en estos momentos a esta mesa de debate. ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le están planteando a un sector de la oposición? Porque una cosa es que yo plantee, yo soy oposición, yo respaldo el proceso bolivariano, o yo soy del Magallanes, yo soy del Caracas, ok, pero yo estoy con la Constitución y yo voy contra la Constitución. Eso tiene sus consecuencias, eso tiene profundas consecuencias. ¿A quién le están proponiendo eso? ¿A qué sector de la sociedad? Entonces, sentimos la responsabilidad de hacer un llamado de alerta y de sindéresis, y que revisen con mucha sensatez los sectores opositores las tesis que se están planteando. Algunas, escuchaba yo a la señora María Machado por ahí en una tarima, y a este muchacho de los ojos desorbitados, Leopoldo López del este de Caracas, como que muy desesperados por buscar trochas y por andar buscando actitudes medio sediciosas, medio peligrosas. Bueno, yo les digo, hay una institucionalidad que no es la del 2002. Andrés Eloy, pero como mencionaste la posición de uno de estos personajes de la derecha, tenemos un video de lo que fue la intervención de esta señora en la asamblea. Vamos a escucharla. La Constitución venezolana es clara e inequívoca. Establece en su artículo 231 un mandato presidencial de 6 años que concluye este jueves 10 de enero y que exige que se juramente el presidente de la República ante esta Asamblea Nacional. Tenemos la obligación, mediante el juramento, de escuchar el juramento del presidente para que pueda comenzar un nuevo mandato. Ese día fenece un gobierno y fenece también en sus funciones tanto los ministros como el vicepresidente. Fíjate, esta diputada, que es del grupo de los que escupieron la Constitución, la tiraron al piso, que no solamente votaron en contra de ella en el año 99, sino que luego en abril del 2002 la echaron por tierra, y además lo primero que hicieron fue quitarle el nombre de República Bolivariana a la República. Entonces, ahora la agarran y la levantan y dicen... Pero siempre cortan, ¿no? Los artículos dicen una parte, pero lo fundamental es que ella dice que fenece un gobierno, que el día ya nosotros no tenemos gobierno, otra vez vacío de poder. Pero eso significaría para sus propios seguidores, que ya lo decía el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en la intervención del 10 de enero, allí en Miraflores, en esa juramentación que hizo el pueblo, el gabinete, porque todos somos Chávez. Él decía allí, bueno, a partir de hoy, lo que querrían ellos es que no hay gobierno, no cobran más ni los maestros ni los médicos. Es decir, ya aquí no hay quien pueda por la República tomar ninguna decisión. Se queda el país a expensas de cualquier acción extranjera, y ahí la preocupación es esta propuesta de vacío de poder y de que fenece un gobierno, tendrá más bien como marco legal la pretensión de la Carta Democrática, de que su espacio jurídico no es la República, es justamente lo que determina el imperio como tribunales escenario. Internacionales dependientes del imperio. Estados Unidos paga el 54% del presupuesto de la OEA, y también lo financia a través de infinidad de ONG, de fundaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjate, en todo caso, la tesis del vacío de poder, vuelvo a insistir en que no existe en nuestras leyes. Eso fue inventado por el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia absolutamente repudiada por todo el mundo, y que fue además revisada por otra sentencia que la dejó fuera de validez. Esto fue una invención, y cuando ellos hablaron de esa figura no encontraron en absoluto ninguna justificación
jurídica, lógica, filosófica, constitucional de ninguna índole. Simplemente que se les ocurrió, tenemos que soltar a esta gente culpable de un atentado contra la institucionalidad, vamos a inventar lo que sea a la hora de ponerlo. Entonces, bueno, yo vuelvo a insistir, fíjate, no se han leído la Constitución y tan no se la han leído que ignoran que el vicepresidente está capacitado para dirigir el Consejo de Ministros. Quienes dan las órdenes de pago, señores de la oposición, por favor, sean un poco serios, ustedes han de tener 2 o 3 abogados allí y hasta alguno que se haya leído la Constitución y las leyes. Las órdenes de pago las firman los ministros o los directores de administración de los ministerios y ese Consejo de Ministros en el cual se deciden las políticas inmediatas de aplicación de las leyes lo preside el vicepresidente, incluso para no cargar exageradamente al presidente de la República, lo puede dirigir el vicepresidente de la República. Usualmente sería lo deseable que lo dirigiera el presidente, pero puede ser dirigido por el vicepresidente de la República sin necesidad de ninguna autorización, trámite o lo que fuere. De modo que esa hipótesis de paralización de la administración, en absoluto, estarán paralizados ellos que desde el golpe del 2002 no inventan nada nuevo. Pero la República sigue adelante, la voluntad popular sigue adelante. Y bueno, y el presidente sigue, esperemos, mejorando su estado de salud. Vamos a hacer un brevísimo corte. Vamos a oír justamente a nuestro vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y nosotros le decimos desde aquí, comandante, tranquilo, continúe su batalla, que aquí tiene un gobierno bolivariano y un pueblo revolucionario respaldándolo, y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana firme como esos aviones Sukhoi que hoy cruzaron Caracas con un mensaje muy claro de unión cívica militar. Hoy somos un solo pueblo, el pueblo uniformado que porta las armas de la República y el pueblo obrero, el pueblo trabajador que está en la calle construyendo todos los días la patria. El canal de todos los venezolanos. Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, con la intención de dar lectura al siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. A pesar de su delicado estado de salud, después de la compleja intervención quirúrgica del 11 de diciembre pasado, en los últimos días la evolución clínica general ha sido favorable y el presidente se mantiene cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico. La infección respiratoria está controlada, aunque el comandante presidente todavía requiere de medidas específicas para la solución de la insuficiencia respiratoria. El presidente está consciente, en comunicación con su familia, con su equipo político y con el equipo médico que lo atiende, manteniéndose al tanto de las informaciones de interés. En víspera de la celebración de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, el gobierno bolivariano de Venezuela invita a las familias venezolanas a unirse en oración para que la patrona de Barquisimeto colme a nuestra patria de paz y felicidad. ¡Que viva Chávez! Caracas, 13 de enero del 2013. Muy buenas noches. El
Servicio Autónomo de Registros y Notarías te informa. Al realizar tus trámites en cualquier oficina registral o notarial a nivel nacional, te brindamos 3 modalidades de pago. A través de puntos de venta, por medio del servicio Clavenet del Banco de Venezuela y por depósitos en las entidades bancarias identificadas en todas nuestras oficinas. Te recordamos que ningún trámite requiere pagos en efectivo. Sarén, comprometidos a garantizar la seguridad jurídica de la nación. La revolución avanza y Venezuela sigue creciendo. Concebida para reducir el índice de desempleo mediante la colocación de personas en los proyectos que lleva a cabo el gobierno nacional, se incorporan más de 117.000 trabajadores y trabajadoras formadas en la gran misión Saber y Trabajo, cumpliendo así con la meta establecida para el año 2012. Avanzamos en la construcción del modelo socialista. Nosotros los motorizados somos Chávez, estamos con Chávez, votamos por Chávez y apoyamos esta revolución. La población con discapacidad es Chávez. Lo reelegimos el 7 de octubre y queremos que eso se respete. Yo voté por Chávez y mis compañeros del YouTube votamos por Chávez y Chávez para siempre. Aquí el 7 de octubre se decidió para que el presidente Chávez siguiera mandando. Todos somos Chávez y este es el corazón del pueblo, que es una sola voluntad. Votamos por ti el 7 de octubre y hoy la orden es: descansa, presidente, recupérate, te esperamos pronto aquí en Venezuela. El canal de todos los venezolanos. En relación a las faltas temporales, el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las condiciones para que la falta temporal se establezca. Ahora bien, en este caso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se encuentra fuera del país por una razón diferente que no da ocasión a la falta temporal. Nosotros en la interpretación negamos absolutamente que se trate ni de falta temporal ni de falta absoluta. Se trata sencillamente de un permiso del presidente que ha pospuesto la oportunidad del juramento previsto en el artículo 231 constitucional. Bueno, veíamos allí la posición de la presidenta del Tribunal Supremo en la Sala Constitucional con respecto a este argumento también de la derecha sobre las faltas, donde ella insiste en lo que fue público y notorio el permiso que otorgó la Asamblea Nacional, además por unanimidad, al presidente de la República. Pero además de esta postura de nuestra Asamblea Nacional, que está contemplada perfectamente en esta Constitución de la República, en lo que es la posición mayoritaria del pueblo venezolano, que es un pueblo fraterno, que es un pueblo solidario, que es un pueblo capaz de identificarse con el otro, que llega a comprometerse. Y cuando ante una situación de fragilidad en la salud del presidente, el espíritu del pueblo venezolano es la de acompañarle y permitirle a un hombre que durante 14 años de manera continua y permanente ha sido un ejemplo de trabajo, de compromiso, que no se ha tomado vacaciones, a diferencia de los presidentes de Estados Unidos y de Europa, que se van por un mes, por 2 meses en algunos casos, a sus espacios de recreación y de veraneo. Nuestro presidente no solamente ha pasado por 14 años de lucha constante en contra de esos boicots, golpes, guarimbas, intentos de magnicidio, además por 16 procesos electorales, sino que además se ha echado sobre sus hombros la responsabilidad de transformar al país, y nuestras grandes misiones han sido ejemplo del éxito de su trabajo, de su perseverancia y de su constancia. Así que en el espíritu del pueblo venezolano, respetar la condición de salud del presidente para que se tome su tiempo ha sido claro, y en encuestas además que se han hecho, además de las grandes
grandes movilizaciones, más del 68 y picote por ciento, casi llegando al 70% de la población venezolana está convencida de la necesidad de darle el tiempo al presidente para que se recupere y que efectivamente pueda venirse totalmente sano a continuar con este trabajo que ha sido permanente. Hasta en sus momentos de dificultad de salud más duros, el presidente ha estado al frente de la República en el mandato que le ha dado su pueblo. Entonces, si no hay razones legales de las que ha esgrimido la derecha, sino que apelan a un marco externo a la República, si no hay razones políticas porque el pueblo no está identificado con esta postura, porque es una postura realmente antipopular, el hecho de que uno saque provecho de una situación difícil después de elecciones en las que han sido derrotados, los pone como muy en evidencia. Y si no hay razones éticas para esta conducta, pues estamos frente a lo que tú decías, una derecha en decadencia, un vacío de derecha, pues aquí no hay una dirigencia que pueda canalizar las pretensiones de gobierno de la derecha ante la terrible dirección política que tiene la derecha en nuestro país, que responde a intereses tan ajenos a los nuestros que realmente se termina desdibujando y separando de lo que es el país, la patria, la república. Nosotros, frente a eso, vemos cómo se consolida la revolución y bueno, tenemos ahorita, acabamos de ver la cadena que presentó el ministro Ernesto Villegas de la mejora de la salud del presidente Hugo Chávez. Creo que el lazo, además de político, humano, espiritual, que se ha ido fortaleciendo y tejiendo entre todos los venezolanos, nos hace hoy una república más fuerte que nunca. Entonces, estamos ya en el cierre. Quisiera tener de parte de ustedes cuáles son los escenarios que pueden vislumbrar, cuáles son las alertas que podemos hacer, pero sobre todo, de qué manera podemos seguir nosotros consolidando esto que tenemos, un Estado que es ejemplo ante el mundo de democracia, con poderes que en el caso, por ejemplo, del poder electoral, son una referencia como modelo para el planeta. Nosotros estamos hablando de un poder electoral que no solamente garantiza transparencia, eficacia, oportuno el resultado cuando sale en tiempo, pero realmente breve. Nosotros hemos visto realmente que nuestras instituciones hoy están más sólidas que creo que nunca en la historia política del país. ¿Cómo seguimos fortaleciendo como pueblo eso? Bueno, fíjate, en esta situación hay cosas que no dependen de nuestra voluntad y de nuestros actos. Específicamente la salud de una persona es un imponderable, se hace todo lo posible, pero hay quien no es médico, quien no es especialista. Porque actualmente en la derecha han surgido una infinidad de médicos, algunos improvisados, etcétera. No puede influir en eso, es un hecho de la naturaleza, un curso de la naturaleza. Pero sí hay algo en lo que podemos influir todos y cada uno de nosotros, que es en la preservación y la mejora de una obra política imperecedera. La preservación de la solidaridad social, de la igualdad, de la soberanía, de la aplicación de los recursos de Venezuela a la satisfacción de las necesidades de su pueblo, la mejora de la educación, de la salud, de la seguridad social, y todo eso a través de la consolidación de la unidad del movimiento popular. Hay que poner por encima el interés de Venezuela, el interés de los trabajadores, el interés de las clases que hasta ahora han sido desposeídas, por encima de cualquier particularismo. Eso lo podemos hacer. Algunos actos lo pueden hacer la providencia o los médicos, pero no somos médicos y mucho menos somos providencia. Pero en nuestra condición de sencillos ciudadanos sí podemos consolidar y mejorar esa gran obra política que está en marcha. Yo diría que eso es lo que se puede hacer actualmente. Yo quiero hacer de pronto una síntesis más o menos apretada, ¿no?, de la tesis del gobierno inexistente, ¿no?, para no dejarlo
La tesis del gobierno inexistente en el derecho administrativo público no existe. El gobierno no puede cerrar la Santa María en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en ninguna parte del mundo. Por eso existe el concepto doctrinal y así asumido de la continuidad administrativa. Y yo he colocado este ejemplo algunas veces, ¿no? Que era el doctor Casas, que fue presidente del Banco Central cuando terminaba Caldera. Tony Casas. Ajá, buen profesor. Y él estuvo un año más, después que llegó el comandante Chávez, siendo presidente del Banco Central, con el nombramiento que le dio Caldera, que ya no era presidente. El presidente era el comandante Hugo Chávez, pero el comandante, en vista de que era un cargo técnico con algunas particularidades, pensó bien la decisión durante 12 meses y no emitió decreto. Mientras no salió el nuevo decreto en la Gaceta Oficial de igual fuerza o fuerza mayor, por supuesto que el señor Casas siguió siendo con el de Caldera, que era otro presidente. Ahora imagínate tú. Caldera conservó además el ministro de la Defensa y la ministra de Finanzas. Y la Finanzas. ministra de Finanzas unos meses también. Izaguirre creo que era el apellido. Sí, señor. ¿Eso? Continuidad administrativa. Absolutamente. Hay precedentes acá en Venezuela, muy recientes, sin duda alguna, de que la tesis del gobierno inexistente solamente es para amparar el vacío de poder contra el Estado. Es una tesis absolutamente, digamos, irracional. El otro tema es el tema de que la Constitución y las instituciones están claras totalmente y quien lance algo contra esto se va a conseguir con el poder constituyente originario. Eso es lo que viene. El poder constituyente originario en la calle, que es el pueblo firme y consciente. Pero el pueblo firme y consciente, ¿para qué? Para la paz, para el orden social, para preservar el orden político, lo decía el profesor, el orden económico, el crecimiento económico, el orden institucional. Cuando esto se fusiona, la Constitución, el poder constituido y el poder constituyente firme y consciente, esto es imbatible. Es imbatible, pero incluso no solo para la firmeza, sino también para el devenir del gobierno. El pueblo constituyente, organizado con su gobierno, sacando el pollo para la calle, sacando la harina para la calle, contra el especulador y el acaparador, para fortalecer su gobierno desde el poder popular. El pueblo constituyente con el Indepavis controlando los precios justos, construyendo su vivienda, que ahora le toca construir más de 150.000 al poder popular, con la misión Amor Mayor que ahora pasó a las comunas. Entonces el pueblo constituyente gobernando, el pueblo organizado con su fuerza armada constitucional, bolivariana, con un gran avance doctrinal en la unidad cívico-militar, en su alianza popular, hace pensar que cualquier aventura no tiene vigencia en este momento histórico del país, que nos ha llevado un gran maestro, un gigante como es Hugo Chávez, y nosotros sus alumnos tenemos un gran examen hoy ante la historia. Nosotros, sus hijos, tenemos un gran examen que cumplir y lo vamos a hacer, comandante. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer junto al pueblo. Por último, diría yo, ellos no tienen pueblo. Muy poco pueblo le queda para aventuras de este tipo, pero tienen mercenarios. Mercenarios dentro, mercenarios fuera, que entran o pretenden entrar al país. Alerta, yo estuve por la Sierra de Falcón ayer, me fui antier y fui a la Sierra Falconiana, tierra insurgente además, ¿no? Federación, Unión, estos pueblos, la gente está muy pendiente. Hasta el último espacio la gente sabía que la tesis de Nicolás y Maduro, no, eso no existe. Allá hay una hermandad, hasta en el último rincón, confianza con Diosdado, confianza con Nicolás, confianza con nuestro gobierno. El pueblo está muy claro, el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano está muy consciente. Entonces lo que nos queda es gobernar, orar con mucha espiritualidad, y no puedo ocultar mi alegría de haber visto la noticia que nos ha dado Ernesto al país de la recuperación lenta, pero de gran espiritualidad y de gran calma para el país que está teniendo nuestro presidente en estas primeras vacaciones que se toma en 14 años, sin contar los domingos y días feriados, que tampoco paró de trabajar nunca. Y 20 años intensos de lucha aparte. Serían como 6 meses de vacaciones. Mínimo. No, realmente lo que ellos quieren es justamente obligar al presidente que interrumpa para generar Nosotros caímos en esa trampa la vez pasada de alguna manera, Blanca, y debemos hacer un mea culpa. Nosotros expusimos de más al presidente Chávez.
en este periodo mientras él recuperaba. Ellos quieren que él vuelva a salir, entonces viene el chantaje, que hable por teléfono así sea bajitico, pero cuando hable van a decir, eso es una grabación, ahora que brinque frente a un video. Entonces después dice, eso fue antes de meterlo, ahora que salga y pique el ojo. No, pues no hay más conchemango, pues. El presidente se recupera, el país, la Constitución y el pueblo lo espera con conciencia y con firmeza. Y lo espera sin desesperación, lo espera unido, trabajando, construyendo poder popular en unidad y hermanados, porque además para nosotros la política ha cambiado esa visión instrumental y poco ética que tiene para la derecha. La política es un acto supremo de humanidad y eso está permeado en toda la lógica de lo que es la acción política y social de nuestro gobierno, de nuestro partido y sobre todo de nuestro pueblo todo. Así que bueno, más que nunca el gran polo patriótico, los que queremos patria, estamos con Chávez defendiendo su gobierno y unidos en esta patria que nunca más va a estar